Ajá, sí, sí, doctor, Sí, ahora doctor, sí. ya se ve. Ya, genial. Ya. ¿Puedo empezar todavía? Sí, doctor, empiece. Correcto. Entonces, nos toca revisar hoy día, buenas tardes ante todos jóvenes, revisar el tema de hemorragia, ¿no? Hemorragia normal, hemorragia en una paciente dama, ¿no? Puede darse por embarazo y aquí no, porque en ginecología, creo que es el tema de ginecología, no comparte obstetricia. Esto, esta entidad es bien común presentarse en el consultorio donde ustedes estén participando como internos o como ya cesigristas, ¿no? Cesigra, bueno, como le llamen ahora, que es una labor multidisciplinaria en el sentido de que en todo el mundo, a partir de hace unos años atrás, los egresados de medicina son casi como los médicos de familia, no son igual. Tienen que ver al paciente pediátrico y de todas las especialidades tienen que verlos. ¿Y por qué? Porque tienen la tecnología a la mano, tienen incluso cómo tener información rápida sobre algún tema en especial, tanto de dama, varón o niños o bebés, la tienen. Tan es así que la ecografía lo hace, debe hacerlo, ¿no? En otra parte del mundo y siempre debería ser todos ustedes egresados con respecto a todas las patologías, ¿no? Las más importantes en general. Las cosas finas como la operación, yo le llamo finas, ¿no? Pero no son finas, pero bueno, llamémosle así, de especialidad como hacer una cesárea, una histerectomía, etcétera, o un traumatólogo que tiene que ver con reducir una fractura, etcétera, u otra especialidad. Pero en general este tema deben saberlo, no en profundidad, pero sí en forma importante para poder orientar a una paciente que les va a llegar con esta dolencia. Es un sangrado, ¿no? 80 centímetros normalmente una dama hace como menstruación, ¿no? Llamémosle en ginecología. Pero se altera eso. Con respecto a la hemorragia, no con amenorrea, ¿no? Que tiene melometrorragia, más adelante lo vamos a ver, metrorragia, etcétera. Un sangrado abundante. No son definiciones, sino conceptos como el que les estoy presentando, ¿no? Entonces, el endometrio ha sido regulado como usted, o es regulado como ustedes lo han estudiado, por el ciclo hipófisis ovario endometrio o algo así, o al contrario, endometrio hipófisis ovario, sí. Pero el rey de la orquesta, yo le llamo así, es el ovario, ¿no? El ovario sufre cambios. Sabemos también que en la primera mitad del ciclo es la que más se prolonga cuando hay amenorrea, o es corta, como en el caso de acá que les estoy presentando, ¿no? La primera fase es corta. Entonces, como es corta, va a sangrar. En cuanto es lo que es por una razón hormonal. Pero puede haber razones físicas o orgánicas que más adelante también vamos a presentar, como por ejemplo el mioma submucoso, por ejemplo, la adenomiosis que ha cobrado en estos últimos 10 años un papel importante, ¿no? En esto. O una neoplasia, por ejemplo, ocasiones sangrados también, ¿no? Eh, como podríamos ver, es el ciclo menstrual que ustedes conocen, ¿no? De 28 días, que no todos son de 28 días, ¿no? El régimen catamenial. Y valga la oportunidad para poder decirles de que en una paciente mujer hay que poner eso, el niño tiene que ver con respecto a lo que más adelante ella o en ese momento tiene, su ciclo menstrual, cómo es, cuándo empezó, cuántos días como mínimo y como máximo duran, y cuántos meses como mínimo y como máximo se repite. O sea, menstrua ahora, de repente menstruará cada 2 meses, durante toda su vida, ¿no?
que empezó a menstruar, después menstruó hace 90 días, por ejemplo, puede ser 28 días y 90 días, o sea, menstrua algunas veces mensual, otras veces cada 2 o 3 meses. Igual acá, pero acá vemos algunos detalles más, ¿no? El ciclo hipotálamo, hipófisis, ovario, que lo han repasado en fisiología, y lo van a repasar. Y el tema central es esa, la hemorragia que es normal, el ciclo menstrual, y es normal cualquier cambio en su presentación. Ya me dice, presentación se refiere en general, ¿no? 2 veces al mes, 3 veces al mes, o todo el mes, puede estar sangrando, ¿no? Por diferentes razones. Aquí es un poco sesgado hacia la parte ginecológica, no obstétrica. Va a variar el sangrado, ¿no? Durante toda su vida una mujer. Puede ser de volumen abundante, irregular, frecuente, prolongado, intermenstrual. Normal, regular, todo es normal con respecto al volumen, frecuencia, duración, otro, ¿no? Ligero, escaso, ligero, infrecuente, ausente. Y abajo puntualizan la hipomenorrea, que lo ven toda su descripción, hacia arriba, hipermenorrea, que es varias veces la menstruación, polimenorrea, metametrorragia y menometrorragia, que es la más importante que muchas veces vemos, ¿no? Acuden cuando han sangrado mucho, entre varios meses, que vienen sangrando, ¿no? Definiciones. Cuando es anormal, cuando no es un ciclo regular, no todos los meses debe venir y no viene. Es diferente, más de 80 centímetros cúbicos, como hemos estudiado en fisiología del ciclo menstrual. Son excesivos, más abundantes, prolongados más días, y ese puede ser el resultado orgánico y hormonal, que es del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Que es no estructural, que puede ser alterado también por el uso de anticonceptivos, por ejemplo. Bien. ¿Cómo se presenta? Es una crónica aguda. Crónica cuando se presenta en los 6 meses, ¿no? O es el mayor volumen, ¿no? En el volumen del sangrado, más de 80 por vez, ¿no? Y ha estado durante los últimos 6 meses. Esa es una clasificación que nos ayuda a de repente establecer a qué se debe, ¿no? Eh, Como corolario les puedo decir de que los abortos incompletos pueden parecer esto por un diagnóstico que no fue percibido. Por ejemplo, una señora de repente acude más de 2 meses que ha perdido un embarazo y ya se negativizó, pero sigue sangrando de forma menstrual porque tiene unos pequeños restos ahí y no es detectado, y que puede ser peligroso también para la señora y puede causarle shock, incluso muerte, ¿no? Porque puede venir el sangrado mucho más masivo en los meses posteriores, tercero, cuarto, quinto mes. Aguda cuando obviamente es reciente, ¿no? Pero lo suficiente como para requerir intervención. Una característica es los coágulos, ¿no? Es muy raro que se presente, a veces se presenta, pero usualmente no debe haber los coágulos en el ciclo menstrual, o sea, en la menstruación. Aquí métodos, ¿no? La percepción de la paciente de cuánto perdió, la hematinación, eso es un dosaje, ¿no? Es una parte del glóbulo rojo que tiene que ver con la hemoglobina. Tamaño de los coágulos, el hemograma, que es el que más usamos, el hemograma, y la cuantificación clínica, su palidez, ¿no? Un cálculo importante, ¿no? Sobre el llenado de capilar, podemos darnos cuenta, sin todavía evaluarlo, ¿no? O sea, examinarlo. El sangrado
la calidad de vida la va a alterar, independientemente de lo cual sea, va a haber incomodidad, no se va a sentir bien, puede ser anímicamente mal, psicológicamente mal, si es en etapa reproductiva, también le impide seguir su vida marital, por ejemplo. Es un problema de salud porque requiere gasto. Salud cuando es gasto. Necesita atención. Sobre el tema de la transfusión, si requiriera, también es otro problema para conseguir donantes, por ejemplo, cuando es importante el sangrado, como lo dijo su compañera en la mañana, entonces es muy importante en 2 litros, ha perdido mucho. Pero la mayor parte de estas pacientes vienen sangrando muchos tiempo, más de 3, 6 meses, que llegan a tener hemoglobina muy baja. 9%, 14% es en general, ¿no? Población en general, que es nuestra estadística no es muy rica en eso, pero es más o menos lo que hay, ¿no? En general. Aquí están el grupo etario que es más frecuente, ¿no? 50% mayores de 40 y 45 años. 40 y 45 años. Sabemos ahorita que la perimenopausia empieza a los 35 años, el consultorio climaterio y menopausia es a partir de los 35 años, pero entre los 40 y 45 años, en su mayoría, eh, tienen cambios hormonales y aparece la miomatosis, aparece un montón de cosas en ese tiempo. Algunas otras enfermedades que no guardan relación con el ciclo menstrual, pero también aparecen, ¿no? De todo diabetes, etcétera, dependiendo del factor hereditario, etcétera, ¿no? El 30% están en la edad reproductiva, en las mujeres jóvenes, ¿no? Promedio de 25 años, 20 años, edad reproductiva. No, pues, como les digo, la clasificación de 35 años van al consultorio climaterio y menopausia actualmente. El 20% están en la adolescencia, son mujeres muy jóvenes, más que todo para iniciar su ciclo menstrual. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se le escucha. Ya. Sí, doctor, sí. El 1% está en la niñez y se ve. Mientras más joven que aparezca el sangrado, es más preocupante, ¿no? Pero en la niñez, por ejemplo, en los primeros años de sus 11 años, 10 años, 9 o 12 años que empieza su regla, usualmente puede haber metrorragia, puede haber sangrado en forma importante, sin tener ningún factor orgánico. Entonces, se le trata hormonalmente y van muy bien. Eso ocurre el primer año o segundo. Y luego también puede ocurrir que no haya regla. Después de que hubo regla, un año no hay regla y luego empieza normal, ¿no? Aparte de otras cosas que no vamos a mencionar, porque no es motivo de eso. Impacta al 30% de mujeres según el momento de su vida. O sea que eso significa de que ustedes, como profesionales médicos, van a recibir algunas veces preguntas de las pacientes que vean sobre este problema. Dependiendo del grupo etario, obviamente, ¿no? Obviamente va a haber más prevalencia, como está descrita. Es el 15% de la consulta médica, sí, en ginecología. La cirugía por la hemorragia, el 50%. Hay unas memorias norteamericanas que ellos la han publicado cada 5 años. Y dentro de ellas están muchas de estas, ¿no? Hay unas pacientes que pueden tener hemorragia y no podemos encontrar la causa. Y finalmente acaban en histerectomía, ¿no? Hay pacientes que reportan, porque en algunos países el aborto es inducido, y en clínicas, etcétera, que un porcentaje de ellas acaban en histerectomía también, porque los vasos sanguíneos del lecho placentario de la implantación
no se cierra, ¿no? Le pueden acabar en histerectomía también, sangre, le das, incluyendo tracción tranexámico, etcétera, y no cohibe y acaba en histerectomía, ¿no? Aquí dice, un tercio de las piezas de histerectomía no se encuentra en patología crónica, perdón, anatómica, o sea, orgánica. Ay, y nunca vamos a saber, por ahora, en estos tiempos, cuál es la causa. Cuando se empieza a estudiar, es bueno también recordar algo, demora 5 vidas a 6. Estamos hablando de 300 años. De repente con la tecnología que hay ahora se reduce un poco, pero no va a ser mucho que se reduzca. Por ejemplo, la detección del se me esto, del papiloma no, perdón, de la vacuna, ¿no? De la vacuna contra el COVID-19 tiene más de 70 años. Los estudios de eso, ¿no? Y todavía no están muy claros, por ejemplo, ¿ya? Pero va a seguir habiendo también seguramente por mucho tiempo. ¿Cómo podemos enfocar diagnóstico acá? Hay estas siglas que le van a recordar siempre, ¿no? Más adelante su significado, que van a ser referendados nuevamente en alguna clase, creo, más adelante, ¿no? Es hacer una buena historia clínica completa, un adecuado examen físico, ¿no? Llámese especuloscopía para ver de repente el paciente tiene algún tumor en el cuello, un pólipo, no sé cuántas cosas puede haber, ¿no? Tenemos, todavía no lo mencionamos, tenemos algunas herramientas tecnológicas para poder diagnosticar. Acá hay una sigla de pánico son embarazo, trastornos hormonales, iatrogenia, mecánica, o neoplasias. ¿Qué vamos a tener en cuenta, ¿no? Las no estructurales y las estructurales. Más adelante se va a repetir eso. Hemorragia uterina según la bodeada. En los niños, supresión de estrógeno, por ejemplo, es un aproximado, porque puede haber otras patologías. Un cuerpo extraño, ¿no? Abuso sexual, infecciones un poquito más adolescentes, ¿no? Infección, sarcoma, botroides, pubertad precoz. Y más adelante, inmadurez del eje 20-25 años, como la apatía, estrés, embarazo, infecciones. Ahí también en esa edad se presentan los cánceres sanguíneos, ¿no? Leucemia, etcétera. Más adelante, a los 20 años, retrocedo, perdón, bueno, son grupos cortos, ¿no? Pero también se presenta a los 20 años aproximadamente la ovulación, síndrome ovario poliquístico. ¿No? Cuando empiezan a menstruar, ya se va conociendo eso, ¿no? Cuando empiezan a menstruar. En el embarazo, en el cáncer, un pólipo, miomas, adenomiosis, infección, tiroides, prolactina, trastorno de coagulación, anticonceptivos, ¿no? Que pueden estar usando, ¿no? En el caso de ese sangrado no una hemorragia, claro, es cuando no usan bien la piedra del día siguiente, ¿no? Que es una sumatoria de carga hormonal para el despeño de la regla. Luego más de la ovulación, pólipos, miomas, adenomiosis, muchas de esas se van a diagnosticar por ecografía, por biopsia también, y examen de laboratorio, tercera opción. Y la clínica está por encima de todas estas. Pólipo, cáncer, terapia hormonal, menopausia. Entonces, ¿qué es lo más importante en toda entidad como esta, por ejemplo? Es hacer una buena historia clínica, ver cómo son sus reglas, si toman anticonceptivos o no, si lo toman correctamente o no, sus estudios citológicos, puede ser Papa Nicolau, por ejemplo, ¿no? De esa paciente, ¿no? La relación sangrado con relación sexual, y desde cuándo es eso. Aparte, les puedo decir que a partir de los 24 años para arriba, podemos buscar cáncer. Antes de eso, cáncer de cuello uterino es muy difícil que ocurra, porque se sabe de que
La evolución del cáncer del cuello uterino es 5 o 10 años, pero por encima de esto que empiezan a tener relaciones sexuales, ¿no? Guarda mucho relación con el papillomavirus, es verdad, ¿no? Eso es verdad. Pero debe haber otros, como está escrito también, comentado en el mundo, otros elementos que pueden ocasionar este cáncer de cuello uterino. Y acá la siguiente rueda es el cáncer, bueno, que se ve terapia hormonal, menopausia, porque las pacientes con menopausia ya no arreglan 2 años, por ejemplo, están por arriba de los 50 años, por ejemplo. O antes, ¿no? Pues va a cambiar de edad, de que se presente cambia. Pero mencionó unos 50 años, entonces van a tener sequedad vaginal, prurito, etcétera, etcétera. Molestias por este problema hormonal. Y como les decía, el patrón de sangrado, ¿no? Cantidad, presencia de coágulos, frecuencia e impacto en la calidad de vida. Sangra cada rato, no puede estar tranquila la paciente. La anemia, ¿no? Que puede haber dolor de cabeza, mareo, taquicardia, palpitaciones que llaman a la paciente. Se cansa, no puede caminar. A velocidad tampoco. Subir las escaleras. Eso que lo vamos. Esta es la clínica. Esta es parte de la anamnesis, ¿no? Historia sexual, uso anticonceptivos, enfermedad de transmisión sexual, citologías previas, de repente tenido, ¿no? Papá Nicolau ya mencionó, posibilidad de embarazo, infertilidad, ¿no? Cuando paciente ha sido estimulada, por ejemplo. Síntomas asociados, fiebres muy poco frecuentes, aumento de la circunferencia abdominal también, presión o dolor pélvico, eso sí, disfunción intestinal o vejiga, flujo o olor vaginal anormal. Es una cosa que debemos investigar, ¿no? Porque una endometritis se asocia con sangrado también, pero no hemorragia exactamente, ¿no? Y aquí está, lo que le dije se repetía, está esto, ¿no? Que debemos saber, ¿no? El estructural, pólipo, adenomiosis, mioma, hiperplasia, maligno. El mioma submucoso es el y otros, ¿no? Ahí mencionan. El otro que es el COEN es coagulopatías, difusión ovulatoria endometrial, iatrogénica y causas no clasificadas. Esto es una carta a tener en cuenta para buscar enfermedades que son las más comunes, ¿no? Con respecto al sangrado vaginal. Entonces, el paciente con pólipo tiene sangrado intermenstrual, mancha su ropa, la incomodidad. Muchas veces lo podemos ver en especuloscopía, pero no siempre, porque lo que pasa es de que el pólipo puede estar adentro de la cavidad uterina y consideran el sangrado, ¿no? Y los pólipos, se dicen que se convierten en cáncer, pólipos hay en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero, algunas veces podría convertirse, pero exactamente en el útero no. Dicen que no, algunos estudios pueden relacionarlo, ¿no? Etcétera. La adenomiosis es una entidad que son como implantes endometriales que están por encima del borde endometrial, visto en ecografía, porque el diagnóstico es básicamente en ecográfico. La leiomiomatosis, con su grado, ¿no? Por grado de ubicación, que no voy a mencionar, pero la leiomiomatosis la que más ocasiona sangrados es el mioma abortivo, que se elonga como si fuera un pólipo, sangrados importantes durante la menstruación, en mujeres jóvenes, ¿no? 20 años, 25. Y otro tipo de miomas que pueden ser intramurales también, que pueden darse, pero lo que más sangrado dan son los submucosos, dentro de todos el resto, ¿no? De su ubicación. Y el pólipo, perdón, y el leiomioma abortivo, ¿no? La hiperplasia endometrial en mujeres más mayores por malignidad puede ser o no, está en relación a obesidad.
mujeres por arriba de 40 años. Las coagulopatías es enfermedad de la sangre, ¿no? Que son, le vemos un hemograma y hay no hay monocitopenia, sino tricitopenia, etcétera, ¿no? Que puede haber. Entonces, monocitopenia no se, o sea, por ejemplo, mencionar que las plaquetas, el glóbulo blanco y el glóbulo rojo. Monocitopenia, uno de ellos no nos va a llevar la atención. Cuando son dos o más, sí, de los tres que les mencionaba, ¿no? Una disfuncional, ¿no? Una ovulación disfuncional puede ser también, que le ocasiona sangrados, un ciclo eh, ovulan y sangran, pero no llegan a la menorragia, ¿no? Ovulan y sangran, pero es incómodo al paciente. Endometriales en la endometritis, que fue mencionada en estos libros norteamericanos, ¿no? Que sí causa eso, y sí es verdad, ¿no? Tratamiento antibiótico terapia, en este caso en especial, iba a ser iatrogénica cuando le damos pues, alguna medicina o una hierba que puede alterar este, humoralmente o hormonalmente, y las no clasificadas. Estructurales, brevemente, ¿no? Los pólipos endometriales. Yo sé que ustedes los conocen. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ah, ya. Pólipos endometriales que son como una especie de unas carnosidades que tienen un vaso único. Por eso cuando hacen una ecografía lo distinguen, cuando hacen una hidrosonografía, entonces encuentran un líquido se pone dentro del útero, o sea, en la cavidad endometrial, para que sea una ventana y poder verlo. Entonces se ve flotando un elemento eh, pediculado y con vaso único. Entonces eso nos haría pensar de que es un pólipo, ¿no? El crecimiento excesivo hiperplásico de las glándulas y del estroma es una definición histopatológica, puede decir, de extensión localizada que forma una proyección encima de la superficie endometrial y prolaxa, es paso único, como el conducto endocervical. Puede suceder que se vea, como no. Cuando se ve, podemos hacer tratamiento contorciendo ese pólipo y sacándolo. Pero raramente puede suceder sangrado, que no pare. Y la solución es con una sonda de Foley, se introduce y se infla con agüita, puede ser el globito, y hace la especie de un tapón o una presión sobre el vaso. Rara vez se maligniza. Los pólipos siempre, como les mencioné en su momento, hace un rato, en todas partes del cuerpo sale, o en muchas partes, lo mejor. Algunas veces se maligniza, se piensa, ¿no? Pero usualmente no lo hace. Es un sangrado mortal, pero no hemorrágico importante que pueda comprometerle sus funciones vitales, ¿no? Puede ser único o múltiples, ¿sí? Sésiles pediculados. Generalmente son eso, pediculados. Sésiles pueden ser, pero son con vaso único, ¿no? Y la ecografía ahí nos ayuda bastante, ¿no? Es un endometrio hiperplástico. La anatomía patológica no lo confirmará. Como hacemos, aquí vemos una imagen. Esta de acá, su vaso único, estamos viendo en hidrosonografía, o de repente puede estar menstruando. Esta es una ventana líquida, las paredes del útero, y este es el pólipo con su vaso único. ¿Ya? Bueno, no está bien visto. Y acá hay el polvo, ¿cómo se llama esto? Histeroscopía. No está muy claro. No se ve muy claro porque en la histeroscopía el endometrio sale como una especie de, a ver, eh, eh,
partículas flotantes, ¿no? Adheridas a la superficie, tu alrededor, ¿no? Tratamiento del pólipo endometrial. Acá, por ejemplo, estamos viendo, este es, este sí es una foto en vivo, la salida de un polipito. Este es el cuello, no, sí, a ver, sí. Este es el labio anterior, este es el labio posterior y este es el pólipo, el especuloscopio. Bueno, entonces empieza operatoria ya, ¿no? Y ahí se ve el pólipo, ¿no? Se puede hacer histeroscopía cuando está adentro, ¿no? Y se puede, es como la endoscopía o la laparoscopía, y es acá y siempre hay un elemento para cortarlo, que a través de esta cámara, ¿no? Te trocan. Precisión histeroscópica, siempre enviaron esto para elegir por si acaso, ¿no? Todo lo que vamos a obtener eh, por, por un procedimiento, ¿no? Un material anatómico, debemos mandarlo a estudiar. La adenomiosis, presencia de glándulas y estroma endometrial dentro del miometrio asociado a hipertrofia. Y básicamente, o sea, lo que me refería, no sé si me entendieron, el endometrio es el forro interno y por encima del forro interno, o sea, ya en el miometrio en sí, aparecen eso, ¿no? Son las del endometrio, glándulas y estroma. Es el endometrio que se hace metaplásico, ¿no? Metaplásico significa de que no está en su lugar, sino se ha ido a otro lugar, ¿no? Está acá en el miometrio. Y eso es lo que ocasiona sangrado también. Es una invasión del miometrio por la capa basal del endometrio. Es lo que se sabe, ¿no? En en buena cuenta es una endometriosis del útero, ¿no? Porque sabemos un ovario endometriósico, ¿no? Que este de chocolate, sabemos, ¿no? Y es algo muy similar. Es alta preferencia en mujeres. El diagnóstico es ecográfico, síntomas de sangrado normales de dismenorrea, ¿no? Esos son los síntomas que presentan las señoras. Y el otro es ecografía, ¿no? En el miometrio, otro tamaño. Y aquí la tecnología nos ayuda al diagnóstico, ¿no? Porque nosotros ah, clínicamente sabemos que es sangre, pero no sabemos si tiene adenomiosis. Clasificación subendometrial, adenomioma, H es una mucosa, ¿no? Bueno, subserosa, de acuerdo a su ubicación, ¿no? Es su clasificación. Bien. Ahí estamos refiriendo a otra cosa, pues, aparte. Adenomiosis. Bien. Aquí hay una serie de síntomas, ¿no? Que pueden ser coincidentes, algunos de ellos o no. O sea, que tengan menorragia, dimenorrea, metrorragia, dismenorrea, llagas de un síntoma con una coagulopatía, patología adyacente, tercera y cuarta década, edad, asintomática y prevalencia. O puede ser un hallazgo de una histerectomía, un hallazgo. Tratamiento anovulatorios para tratar de cortar la histerectomía, puede ser embolización de las arterias, ultrasonografía bucal, etcétera, ¿no? Cirugía en el miometrio, quirúrgico, médico, siempre es hormonal. La miomatosis. Esos son los tumores en miometriales, que pues es un mucoso también. Es lo que más vemos, ¿no? En pacientes que son hospitalizados o que van a operarse.
Tenemos unos tumores de tipo benigno. Puede estar relacionado familiarmente también, porque las madres, los hijos de las madres con mioma pueden usualmente tener las damas, ¿no? Obviamente. Puede haber modificaciones, por eso ahí refieren modificaciones cromosómicas, genes que modifican, etcétera, ¿no? Pueden haber múltiples o únicos, puede ser, pero también en los estudios europeos, ¿no? Es el 100% o cerca al 100% de las mujeres tienen miomas. No todos los miomas van a acabar en cirugía, no ocasionan todos la hemorragia, sobre todo la anemia, ¿no? Y el crecimiento por arriba de los 12 centímetros semejante a un embarazo de 3 meses. Depende de los estrógenos y de la progesterona, es entre comillas, porque miomatosis se ve también en mujeres posmenopáusicas y hemos operado posmenopáusicas, no dependientes hormonales ya. Estructura densa y pseudoencapsulada, ¿no? Tienen una cápsula. Uno abre esa cápsula y sale como una pelotita de ping-pong, ¿no? 15-20% de mujeres de edad productiva, 30-40% de mujeres mayores de 30 años. En raza negra es un poquito más prevalente. Obesas, perimenopáusicas y no fumadoras, ¿no? Etcétera. Factores de los biomas, ¿no? La paridad, la edad, más se presenta por arriba de los 35 años. Ubicación geográfica en el lugar en que están, la raza negra en África. Obesidad, hipertensión, comer carnes rojas, dicen, ¿no? Genéticos de los padres, de las madres, sobre todo, energía temprana, alcohol, etc. Son cosas que la raza morena es la que más tiene eso. Acá están los miomas, ¿no? Pero según su ubicación. Los submucosos, ¿no? Que están obviamente en la luz casi del endometrio. Esos son detectados por la histeroscopía y también en la ecografía y histerosonografía. Las intramurales, ¿no? Que están, intramurales se refiere en la pared, acá. Los subserosos están por acá, en la periferia, encima rodeando al útero, como si fueran pegaditos en la pared, en la superficie, ¿no? Intracavitarios, ¿no? Que pueden haber por acá miomas también. Y miomas cervicales, que poco se ven, también hay. Son los menos frecuentes. Los intramurales son los más frecuentes. Acá estarían, como este, por ejemplo, ¿no? Los de la pared del miometrio son los más frecuentes, ¿no? Acá hay una clasificación para miomas, ¿no? Según la FIGO, una clasificación. Primario, secundario, ¿no? Primario, presente, ausente, ¿no? Submucoso, etcétera. Bien, acá es un diagrama de la ubicación del mioma y su clasificación acá. Primario, secundario, terciario, ¿no? También. Pero en esto van a ver, dice miomatosis tipo 4. Esto, ¿no? Intramural, etcétera. Y van a decir así, van a escuchar, y están acá su ubicación de todos esos. ¿Ya? 7, por ejemplo, acá subseroso, pediculado. O sea, tiene un pedículo y está mioma, ¿no? Puede haber, son los menos frecuentes. Y que ocasionan sangrado vaginal, ¿no es cierto? Y se presenta en ese grupo etario que hemos mencionado. La radiológica, ¿no? Pero no se usa, ¿no? Acá hay
una clasificación de 12 radiológica de esos, digamos, es la prueba o el examen más común y fidedigno es la ecografía, ¿no? Miomas grandes, medianos, pequeños, gigantes también, gigantes que incluso llega hasta el diafragma, ¿ya? ¿Cómo se degenera? ¿Cómo degeneran? Eso es al tiempo, ¿no? Degeneración hialina, que se semeja como un quiste, ¿no? Y es como gelatina, 65, quística, negritos, ¿no? Simulan un embarazo cuando están dentro, ¿no? Quiste ovárico, cambios linfomatosos. Y su clasificación de estos, 4 a 10%, trastornos circulatorios posmenopáusicos, infecciones, ¿no? Las mucosas por ulceración y tendencia pueden ocasionar calcificación. Ahí, mioma, ¿a qué se refiere cuando el mioma que hemos visto antes, acá, más antes, ¿no? Acá, en la ecografía se ven blancos, degeneración quística, negros, y alívio medio turbios, ¿no? Degeneración grasa ya en la rojas, necrosis. Esa es la histología, ¿no? Maligno es muy raro, dice uno por mí, es muy raro. Yo no he visto ninguna. Es muy raro. Las características son asintomáticas, ¿no? Esto se lo van a revisar a ustedes, cuando toquen el tema. La hemorragia es el síntoma más frecuente, ¿no? Dolor es poco, dolor es poco, ¿no? Es muy poco lo que hay en la sensación de pesadez. O sea, la paciente se echa y se va hacia un lado, a otro lado, cuando crece siente que se mueve de un lado a otro. Síntoma de compresión, depresión que es sobre la vejiga, por ejemplo, ¿no? Orina cada rato, el intestino, los uréteres, o si una disfunción de estos órganos pélvicos, ¿no? Los uréteres, por ejemplo, los va a presionar, puede presionar. O la vejiga. Anemia por el sangrado y compromiso de la fertilidad, ¿no? Va a tener aborto, sobre todo en el submucosa. ¿Qué vamos a hacer? Perdón, tacto vaginal, ¿no? Va a haber irregularidad en las reglas, perdón, la superficie irregular, aumento de tamaño, es un útero grande. Estas son las características del útero. Útero aumentado de tamaño, que puede ser semejante a un embarazo. La superficie es irregular, ¿no? Muy irregular, no es como un útero normal, que es superficie regular. Aumento de consistencia, es duro, leñoso. Si es muy grande no se puede mover porque entró a la cavidad pélvica, la bota. Y nodular son unos tremendos nódulos o como esferas que al tacto no encontramos, ¿no? Puede comprimir otras estructuras. De estos casos sí no he visto. Sí he visto grandotes, pero este ya es muy grande, no lo he visto. Ya. El embarazo, tasa de aborto no es mucho, ¿eh? De volumen, a las 18 20 semanas de gestación, no, la mayoría no aumenta volumen, ¿no? Que puede alterar el embarazo, el aborto sí puede ocasionar, ¿no? Las situaciones fetales anómalas puede ser coincidente, presentaciones anómalas, sí, ¿no? Transverso, etcétera. Abrupto placental también puede desprenderse la placenta. Llega al parto prematuro también puede haber, ¿no? El parto prematuro no está bien clasificado, pero en el año 2022 muchas entidades del mundo, ¿no? Entre la norteamericana, etcétera, dicen que la amenaza del parto prematuro, a eso se refiere, ¿no? Tiene que coincidir cambios cervicales al tacto.
no necesariamente por dolor, ¿no? No, porque esas cosas de parto prematuro se presentan en su mayor parte entre las 30 y 34 semanas, ¿ya? Y, y es algo más tardío, ¿no? Por ahí se presenta. Entonces, y eso usualmente es por el movimiento, por el trajín, la actividad del paciente que ya debe hacer reposo a partir de las 33 semanas, aproximadamente 34, donde también a las mujeres que trabajan se le da un descanso prenatal. Voy a ver riesgo de hemorragia por parto, voy a acelerarme un poco ya. La trascendencia uterina de trabajo por parto sí puede haber. Tratamiento. Puede hacerse miomectomía, ¿no? El paciente necesita tener parto, o puede hacerse histerectomía según la fertilidad, ¿no? El deseo del embarazo. Pero la mayor parte de los pacientes pueden lograr su embarazo. Tratamiento de médico, ¿no? Que no es muy eficaz, ¿no? Hacemos miomectomía, también vuelve a los 3 a 5 años, vuelve a crecer, ¿no? Son los análogos o sea, básicamente bloquear la menstruación, ¿no? Y eso puede ser involucionar por un tiempo importante. Si lo hacemos por un año, pueden regresionar los miomas y no requerir esa operación, ¿no? Resección laparoscópica puede hacerse también, ¿no? La miomectomía, ¿no? O abierta. Los antiinflamatorios, los AINES, al dolor, antifibrinolítico, el ácido tranexámico para el sangrado, pero puede disminuir, ¿no? Entonces puede ser quirúrgico y puede ser bloquear la regla, ¿no? Porque produce sangrado. Y con el tiempo, según le bloqueamos mucho tiempo, puede regresionar cuando está al borde de la menopausia. Los que no desean, se puede dar los agonistas de los GnRH, acetato, etcétera, AINES, anticonceptivos orales, mifepristón, andrógeno, etcétera, ¿no? Para bloquear la regla, ¿no? Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Que le podemos dar. Quirúrgicos, como les mencioné, miomectomía, también, esta manera no se hace malicia, tampoco está. Pero se menciona siempre, ¿no? La embolización, las técnicas de embolización, ¿no? Que lo hace el médico radiólogo intervencionista. Otros tratamientos quirúrgicos, ¿no? Los CLAM, ¿no? Las arterias uterinas, etcétera. La hiperplasia, normalidad o hiperplasia. Se asocia a obesidad, diabetes, ciclos anovulatorios, cuando toma muchos estrógenos, menarquia temprana, menopausia tardía. Pero eso hay que sospechar de una vez, y se relaciona con el mioma también, ¿no? También se relaciona. Entonces, en una paciente que tiene sangrado miomatosis y tiene 50 años o 40, 50, 45, 50 años, y es obesa, hay que hacerle biopsia de endometrio. La citología se puede hacer, Papa Nicolau o biopsia de endometrio contravaginal, ¿no? El tratamiento farmacológico oncológico, ¿no? Según sea el diagnóstico, ¿no? O puede ser un cáncer de endometrio, ¿no? Que va con ¿no? Hay atípica con atipia y sin atipia. Cuando hacemos la biopsia, en el caso de hiperplasia, el diagnóstico lo hacemos por ecografía también, ¿no? De 20, 22 y está sangrando, obviamente, ¿no? Está en ese grupo de edad, ¿no? Que se acerca, está en el borde de la menopausia y es obesa con mucho más razón. Tiene miomas también y hay que hacer. Proliferación renal del endometrio por efecto estrogénico y sin exposición de progesterona, ¿no? O sea, si ha recibido terapia de ese tipo. La hiperplasia endometrial, ¿no? Simple,
que no es compleja y atípica, que sí guarda relación con el cáncer. La hiperplasia del cáncer endometrio, que es el extremo de esto, lo bueno es que tiene buena evolución cuando va a la esterectomía de ese cáncer. Muy buena evolución. Muy diferente en la evolución a otros cánceres, ¿no? En este caso, si fuera. Que lo menciono, ¿no? Pero que no está dentro de lo que podríamos pensar, ¿no? Pues ya de oncología. La hiperplasia sin antípesis y con antípesis es resultado de la biopsia, ¿no? Bien, hiperplasia nos va a decir con atípias y con sin atípias. Y de acuerdo a eso va a recibir tratamiento. Una clasificación. Las características genéticas, moleculares y morfométricas, hiperplasia endometrio, neoplasia interepitelial del endometrio y el cáncer. Es otro tipo de clasificación. Menarca temprana, menopausia tardía, obesidad, hipertensión, diabetes hereditaria, síndrome poliquístico, estrógeno exógeno y tumores de varios, ¿no? De la granulosa. Sus manifestaciones clínicas, dolor abdominal, hemorragia uterina, todas son comórbidas. Sensación de presión pélvico, ecografía de resonancia, histeroscopía y histerosalpingografía. Cáncer de endometrio. Entre los 60 y 70 años, no siempre puede ser menos, ¿no? Pero no muy menos. Antes de los 40, sí. Cáncer de endometrio. La obesidad es un factor de la diabetes, la hipertensión, raza blanca, menarca temprana, menopausia tardía, ovario androgénico, no lícaras. ¿Cómo se dice el biopsia, básicamente? ¿No? La biopsia. Las no estructurales, las coagulopatías, ¿no? Bien. Enfermedad de von Willebrand, ¿no? Deficiencia de factor BBF, WF, no es una proteína para la adhesión plaquetaria, puede haber eso. Deficiencia de protomina, hemofilia, deficiencia plaquetaria, leucemia, insuficiencia severa, púrpura y hiperplanismo. Coagulopatía de sangrado menstrual, hay que ver eso. Uno de los siguientes, hemorragia postparto, sangrado relacionado con procedimiento quirúrgico, sangrado relacionado, o sea, puede ser por una visión del medio, por ejemplo. Sangrado, o le hemos quitado, le hemos sacado un pólipo. Sangrado relacionado con un procedimiento dental, ¿no? Y sangra, ¿no? Ese es el procedimiento dental. Y felizmente que ahora hay tratamiento para eso, ¿no? Cuando se extrae un diente, hay que lo venden en farmacia, un tapón que crece y cohibe el sangrado, es más, ya no necesita puntos, ¿no? Dos o más de los siguientes, por ejemplo, ¿no? Tercero, equimosis, epístasis, sangrado frecuente, antecedentes familiares. Cuando hay problemas de sangrado, ¿no? Ya no necesariamente ginecológicos, ¿no? Sus características clínicas, ¿no? Sus síntomas, sino son más generales. La disfunción aleatoria de glándulas suprarrenales, andrógenos, en fin, dependientemente de alteraciones ováricas que vamos a investigar, ¿no? Las endocrinopatías están ahí, ¿no? El síndrome ovario policístico, la hormona estimuladora, la estimuladora de la hormona de enzima, síndrome de ovario poliquístico, hiperplasia suprarrenal, hiperprolactinemia, o sea, es la secreción blanca de las mamas en forma espontánea, no con espontánea es normal, pero, perdón, con presión es normal, espontánea no. Hiperprolactinemia, hipo e hipertiroidismo, enfermedad de Cushing, diabetes, etc. ¿No? Disfunción ovulatoria, endocrinopatía de cuerpo lúteo insuficiente, cuerpo lúteo persistente, hemorragias endocrinas anovulatorias, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, lo menciono nuevamente. Otra vez, hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal, trastorno metabólico, anorexia nerviosa, hepatopatías y nefropatías. Aquí tiene referencia clínica también. ¿Cómo investigar? Midiendo la temperatura basal, ¿no? O sea, eso nos interesa. ¿Saben? Midiendo la progesterona en fase lútea,
Apareciendo aquí del LH, el LH que es dependiente de ovarios, ¿no es cierto? El seguimiento ecográfico. Endometrio proliferativo, que es alrededor, ¿no? Alrededor. Este es el trifásico, prevalvulación, y este es el secretor, que está todo blanco. Pues este es, perdón, primero, segundo y tercero. Y aquí van a arreglar. Difusión del cuerpo líquido insuficiente, ¿no? Y hay dos años normales, ¿no? Producción de una descamación irregular y prolongada en el endometrio secretor, cuerpo líquido persistente. Acá menciona enfermedad de Hallman. Alteración de la relación FSH y va en relación con síndrome ovario poliquístico cuando se invierte ese quebrado FSH-LH. Anovulatoria, síndrome ovario poliquístico, hiperplatinemia, hiperplasia suprarrenal, trastorno metabólico de obesidad, anorexia nerviosa, hepatopatía, nefropatía, cardiopatía severa, ¿no? La cardiopatía severa, cuando es un trastorno, un componente más, ¿no? De una paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser estar una paciente con anticoagulantes, por ejemplo. Trastorno endometriales anormal que ocurre en un ciclo ovulatorio normal sin ninguna otra causa, ¿no? Una alteración en mecanismos locales de demostración endometrial, ¿no? Que eso lo encontraron unos norteamericanos, ¿no? Que sangraban, pero no se sabe por qué. Puede ser primarios o una regulación local alterada, ¿no? De la reparación endometrial, o sea que no continúe, eh, digamos así, la, la, la cadena o la escalera de la coagulación. No continúa. Trastorno primero el mecanismo de regulación local, ¿no? Los vasoconstrictores, por ejemplo, ¿no? Por disminución de estos. O sea, los vasos no se cierran, permanecen abiertos. Como lo mencionaban los americanos en esa nota que yo les dije, que algunos iban a la histerectomía, pacientes posaborto, ¿no? Entonces no cierra el vaso, permanece abierto. Bueno, aquí hay una explicación de una biología, podría ser más, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? ¿No? Dice alterar el cuadro endometrial, o sea que no permanece el cuadro para taponar la caída de esos del endometrio y la amputación de los vasos que estaban sosteniendo el endometrio, no los cierran, porque debería ponerse un tapón ahí y ya deja de sangrar. Bien, producción excesiva del activador plasminógeno, sustancias vasodilatadoras aumentadas, ¿no? Manifestaciones frecuentes, hemorragia menstrual abundante o trastorno primario de los mecanismos de reparación endometrial, ¿no? Entonces, el endometrio no se repara, ¿no? Se ha descamado, no se repara, no se cierran los vasos y se produce hemorragia. La iatrogénica. Puede la paciente estar usando algunas hormonas o una hierba, ¿no? O el DIU que también ocasiona hemorragia. Lo que ocasiona hemorragia también es el implantón en el brazo, ¿no? También. Bueno, siempre lo han hecho, ¿no? Porque antes sabían, no es primera vez que hay. Habían 5 varillitas, 2 varillitas y ahora hay una sola, ¿no? Hay otras entidades que no son exactamente eh, de grupo, que no se han definido como la hipertrofia uterina, endometritis crónica, malformaciones arteriovenosas. El examen físico, ¿no? Seborrea, implantación de cabello cuello, cantosis nígrida, medida de diabetes general alto red, etcétera, ¿no? El laboratorio, sonido beta, encuentro hemograma, ¿no? Etcétera, lo que siempre pedimos, ¿no? Un factor hormonal, prolactina, estimulador de hormonas, ¿no?
la TSH, o sea y la T4. T3 también podemos pedir para el tiroides, ¿no? Clamidia, parcial de orina, citología, etcétera, ¿no? Casi los mismos exámenes en todas. Una de las ayudas diagnósticas más importantes en estos problemas del útero es la ecografía transvaginal, básicamente, la histerosonografía y la histeroscopía. Esos son los exámenes más importantes que tenemos. Bueno, me viene la tomografía, me viene la resonancia. Exámenes especiales de grados, determinaciones hormonales, ¿no? Diagnósticos, ¿sí? Hemos visto palpa, ¿eh? Se estudia cualquier hemorragia uterina normal, urgente, no urgente, cualquiera. Vamos. Siempre, primera causa de descartar, embarazo. En las hemorragias siempre hay que descartar el embarazo, aún personas mayorcitas, ¿no? Aborto incompleto, amenaza de aborto, amenaza ectópico, etcétera, ¿no? Hay que considerar, ¿no?, edad, deseo, fertilidad, condiciones para el tratamiento, que puede ser radical. Médico, puede ser quirúrgico, ¿no? Este es en general, objetivo médico, medidas de emergencia, o sea, vamos a compensar. Necesita sangre, le ponemos sangre, etcétera, ¿no? Metas, establecer cómo quede estable, ¿no? Si hay que operarla, hay que hacerle sus exámenes previos, etcétera. Y que no vuelva a ocurrir de acuerdo a ¿no? Aquí hay una decisión de hospitalizar, ¿no? Cuando decir, 8 morbinos menos si está sangrando. Eso sí, ¿no? Hay que ver mediciones de la coagulación, o sea, pedir perfil de coagulación para ver, no sea que una alteración en esos hubiera, ¿no? La transfusión con una paciente menos de 8, 7, 6, 5, menos de 7, le dan permiso en mi hospital, para poder transfundir, salvo que tenga un shock, un shock de pérdida muy, muy, muy agudamente, ¿no? 2 litros. Estrógeno podemos darle también. Y un legrado por aspiración si las condiciones de la paciente lo permiten. Acá está el tratamiento de hemorragia aguda severa, ¿no? El laboratorio, los estrógenos, vamos a ver, ¿no? Y ya en general, ¿cómo debemos, no, ver? Acá tenemos si hay una patología médica social específica, si tenemos tratamiento de emergencia y sintomáticos, ¿no? Médico quirúrgico puede ser, ¿no? Puede ser. Hormonal con total sangrado, hormonal, caso por ejemplo, una mujer joven de 12 años, una adolescente o puber, está empezando la pubertad, le damos hormonas, la vamos a ciclar, ¿no? Durante 3 meses y ver cómo va. No hormonales, lo hacen un examen que nos ayuda bastante, antiinflamatorios, eso no lo usamos, la ciudad no demos tampoco. Hormonales se trata de mejor, que bloquea el sangrado, la regla, ¿no? Y anticonceptivos orales de altas dosis. El levonorgestrel, que no lo usamos tampoco. Mecanismo de acción de la terapia estrogénica, ¿no? Factores de coagulación, 5 y 9, fibriloca, agresión paquete, etcétera. ¿Cómo actúa? AINES tranexámico se puede utilizar. Sangrado leve, hierro, AINES, etcétera. Anticonceptivos orales. Hemoglobina mayor de 12 gramos, o sea, no ha perdido mucho. De acuerdo a la hemoglobina, ¿qué es lo que vamos a hacer? 8 a 10 es importante, ¿eh? Menor de 7, que es el que se pone sangre, ¿no? De grado, de sinones, etcétera. Ese paciente que se va a hospitalizar. Doctor, el punto de quiebre de la hemoglobina del sangrado vaginal para hospitalizarse es 8. Un paciente con 8 hemoglobina está sangrando, en general cualquiera se tiene que hospitalizar. Pero la podemos hospitalizar a los que tienen un poco más de hemoglobina, viendo cómo está su estado clínico, está mareada, está con taquicardia, etcétera, se va a chocar. Entonces, ya sí, ¿no? Hay alternativas de tratamiento.
manejo, en resumen, de viaje de compromiso, etcétera, cómo lo vamos a usar, ¿no? Aquí está, manejo, que lo está repitiendo, ¿no? Pero colocando los productos en la razón, etcétera. Casos especiales, ¿no? La verdad es la prolactina, ¿no? La cabergolina en el caso de la lactancia. Hablar o la etcétera. Este es un resumen. Listo. Guía de manejo de la FIU. Tienen acá. Y nada más. Es un tema largo, ¿no? Está ahí también la disfuncional, que está ahí, lo han visto, ¿no? Que es hormonal. Bien, jóvenes. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Jóvenes. doctor, lo estamos. Ay, ay. Sí, Ya. doctor, se le escucha. Ya. Bien, entonces, es largo. Ha sido un poco largo, ¿no? Porque tiene muchas cosas ahí que explicar. Pero en general, estas pacientes, al consultorio van las crónicas. Sangra, me viene el doctor 3 meses, estoy sangrando. Algunas veces pálida, ¿no? Hay que no se olviden funciones vitales. ¿Están estables? Bueno, si no, puede ir a emergencia o la hospitalizan. Pero generalmente hay que ir a emergencia porque ahí la pueden estabilizar, poner un cloruro o expansores plasmáticos, puede ser. O primeramente y ver, ¿no? La dimensión del sangrado para reponer. Y muchas de ellas son crónicas, la gran mayoría, que podemos tratar ambulatoriamente, ¿no? Esas pacientes sí podemos hacerlo. ¿No? Bien, entonces hasta aquí nomás, muchachos. ¿Aló? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.